Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando abrí la puerta para dejar entrar un poco de aire fresco. Apenas estaba despierto, solo llevaba mi camisa de franela y las botas puestas, bostezaba pensando en café. Entonces me quedé helado. Allí estaba ella, una osa adulta, no en el bosque, no en una cámara de vida salvaje, sino en mi maldita terraza, a menos de 3 metros de mí. No se movía, no rugía, no cargaba. Simplemente estaba allí, temblando. Respirando con dificultad. Su pelaje estaba apelmazado, en algunas zonas mojado. Sus ojos. Dios, sus ojos, goteaban como una tubería rota. Nunca había visto a un animal llorar así. Quiero decir, ¿llorar de verdad? Entonces vi lo que llevaba en la boca. Un cachorro. Sus patitas colgaban flácidas como hilos. La cabeza ladeada. Ningún movimiento. Quise cerrar la puerta de golpe, agarrar el viejo rifle que colgaba en la pared de la cocina, pero no lo hice. Algo en ella me detuvo. Aquello no era una amenaza. Aquello era una madre al borde de algo que ni siquiera podía nombrar. Mi corazón empezó a latir desbocado. Retrocedí lentamente. Ella me siguió 1, 2 pasos y luego dejó al pequeño con una delicadeza imposible sobre el suelo de madera de la terraza. Se apartó, se sentó y no apartó la mirada de mí ni un segundo. Contra todo maldito instinto, me arrodillé. Cada historia, cada advertencia, todo gritaba no, pero aún así lo hice. Me incliné sobre el cachorro. Parecía muerto, apenas tan grande como un cocker. Las costillas sobresalían, la sangre estaba seca en una oreja. Entonces un pequeño espasmo, casi imperceptible, pero real. El pecho subía y bajaba débilmente. Mierda. Miré a la osa. Seguía cada uno de mis movimientos. Dije algo como un idiota, pero salió solo. Voy a intentarlo, ¿de acuerdo? No se movió. Envolví al pequeño en mi camisa de franela. El corazón me golpeaba el pecho mientras retrocedía hacia la casa. Ella se quedó allí sentada, inmóvil, como si supiera algo que yo no sabía. Dentro, dejé al cachorro sobre el sofá. Traje toallas, empapadores, botellas de agua, todo lo que se me ocurrió. Estaba frío, flácido, pero no muerto. Miré por la ventana. Ella seguía allí. Yo estaba en mi sala, con un osezno medio muerto en brazos, pensando, ¿qué demonios hago ahora? Y en ese momento supe que no era solo un encuentro extraño con un animal. No era solo algo bonito o trágico. Era otra cosa. Algo que me había encontrado a mí. Yo no estaba preparado. Pero la osa sí. Se quedó todo el día en mi terraza. Observando. Esperando. El pequeño aún no estaba listo. Yacía como un montón de toallas mojadas, sin vida. Caí de rodillas, presioné 2 dedos contra sus diminutas costillas. Nada. Me incliné más. Olí su pelaje húmedo, terroso, manchado de sangre. Entonces, muy débilmente, lo sentí. Un subir y bajar. Un aliento. Débil, pero real. Estás vivo. Susurré. Maldita sea, estás vivo. Lo envolví con más fuerza y corrí al cuarto del fondo. Encendí el calefactor. Mantas, toallas, todo lo suave alrededor, un nido. Su respiración era superficial, la pata trasera rígida, una oreja cubierta de sangre seca. Aquello era más que agotamiento. Algo grave había pasado. Un roce en la ventana. Ella seguía allí. Tomé el teléfono y marqué a Mark, el veterinario de animales de granja. Mark, soy yo. Tengo un cachorro de oso. Está herido. Grave. Silencio. ¿Has bebido? No, maldita sea, hablo en serio. La madre me lo trajo y lo dejó en la terraza. Ella sigue aquí. Larga pausa. ¿Qué demonios? De acuerdo. Manténlo caliente. Nada de comida. Solo líquidos. Agua con miel con gotero. Llamo a Jenny. Colgué. Busqué una vieja botella de miel cruda, la mezclé con agua tibia. Una jeringa de cocina fue lo más parecido a un gotero que encontré. Abrí con cuidado su boca y dejé caer unas gotas. Un espasmo. La lengua se movió. Vamos, quédate conmigo. Me senté junto a él 1 hora, quizá más. Hablando, tarareando, soltando maldiciones. Afuera, la osa no se movía. Cada vez que la puerta crujía, levantaba la cabeza. Nuestras miradas se cruzaban.
Luego volvía a bajarla. Confiaba en mí. Y eso me destrozaba. Al mediodía el cachorro movió la patita, un estiramiento diminuto. Reí en voz alta. Las lágrimas corrían por mi cara antes siquiera de darme cuenta de que lloraba. Hoy no te mueres. No mientras yo esté aquí. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero una cosa sí sabía. Ese pequeño quería vivir. Y no lo iba a dejar ir sin luchar. Por la tarde, mi sala parecía una clínica veterinaria improvisada. Mantas por todas partes. Toallas apiladas. El calefactor al máximo. El pequeño justo delante, envuelto como un recién nacido. Una de sus patitas sobresalía de la manta y sangraba de nuevo. Examiné la herida. Una raja, quizá una mordida. La piel estaba inflamada y enrojecida, claro riesgo de infección. Tomé el peróxido de hidrógeno que usaba para mis propias heridas, empapé un paño y toqué con cuidado la zona. Se estremeció. Dolor. Eso significaba que aún luchaba. Afuera, un gruñido bajo. Miré por la ventana. La osa no se había movido ni un centímetro. Sus ojos seguían cada uno de mis pasos, alerta y tranquila a la vez. Abrí la puerta apenas un poco. Sigue con vida, susurré. Nada. Solo su respiración, pesada y regular. Volví a sentarme junto a él. Le di un poco más de agua con miel. La lengua apenas se movía, pero se movía. Seguí hablándole en voz baja, tratando de ahogar mis propios nervios. El teléfono vibró. Jenny dice que estás loco, dijo Mark. Pero viene. Trae medicamentos. Gracias a Dios, murmuré. Aún sangra y creo que tiene fiebre. Manténlo caliente. Nada de movimientos bruscos. Y no abras demasiado la puerta. Tenía razón. Era un milagro que ella no hubiera destrozado ya la casa. Pero confiaba en mí. No sabía por qué. Yo solo era un humano. Pero me lo había entregado. El tiempo pasó lento. 1 hora, luego otra. El pequeño se movía más, levantó la cabeza. Despacio, pequeño. Un sonido salió de su garganta, como un juguete roto volviendo a funcionar. Sonreí pese a todo. Era débil, pero estaba ahí. Limpié de nuevo su patita. La sangre fluía más despacio. Con eso podía trabajar. Afuera, la osa se movió por primera vez. 2 pasos, luego volvió atrás. Su cuerpo estaba tenso, como el mío. Encendí la estufa de leña. El cuarto se volvió sofocante, pero cálido. Afuera caía lentamente la noche. El cachorro abrió un ojo. Solo uno. Juro que me miró directamente. No estás solo, susurré. Parpadeó y volvió a quedarse dormido. Por primera vez pensé, tal vez lo logre. No una promesa. Pero un tal vez. A la mañana siguiente desperté en el suelo. El cuello rígido, la cabeza pesada. Pero lo primero que vi fue que seguía respirando. Algo había cambiado. Su ojo estaba abierto. Esta vez no se cerró. Se clavó en mí. Un movimiento consciente de su patita. Mi corazón se disparó. Tomé las llaves. Muy bien, amigo, es hora de ayudarte de verdad. Lo envolví en una manta, lo coloqué en una tina de plástico forrada con toallas y la puse en el asiento del copiloto. La madre seguía afuera. Cuando salí con la tina, levantó la cabeza al instante. Se quedó sentada. Los músculos tensos, pero no dio un paso. Te lo traeré de vuelta. Lo prometo. Salí lentamente por el camino de grava. Cada músculo en tensión. El trayecto hasta la clínica de Jenny duró 40 minutos. Se sintió como una eternidad. Lo miraba una y otra vez. Respiraba débilmente. Le hablaba en susurros. Ya casi llegamos, pequeño. Miraba el retrovisor, mitad por miedo a que nos siguiera, mitad por esperanza. Entré corriendo. ¿Emergencia? Grité. Jenny apareció al instante. Al verlo, se quedó helada. ¿De dónde lo sacaste? La madre me lo trajo. Ponlo en la mesa. 2 técnicos llegaron. Es un cachorro salvaje. No es agresivo, dije. Está al borde. Jenny examinó funciones vitales, respiración, herida. Esto no fue una caída, murmuró. Es una mordida profunda. Probablemente otro macho. Tal vez otro oso o un jabalí. Brutal, pero pasa. Tragué saliva.
Había sido atacado. Su madre lo defendió. Y luego me eligió a mí. ¿Qué posibilidades tiene? Pocas, pero lucha. Y llegaste a tiempo. Preparó antibióticos y sueros. Yo observaba desde fuera. El pequeño se estremeció, se quedó quieto. Luego un aliento. Otro. Un temblor. Pero seguía allí. Y nosotros también. Cuando regresé, el sol ya estaba bajo. El bosque alrededor de mi casa estaba demasiado silencioso. Apagué el motor y me quedé un momento sujetando el volante. La tina con el cachorro en el asiento respiraba lento, lleno de medicamentos, pero vivo. Abrí la puerta y entonces la vi. Ya estaba allí, como si nunca se hubiera ido. Al crujir la grava bajo mis botas, se incorporó. Todo su cuerpo tenso como un resorte. La nariz en alto. La respiración fuerte. Había oído el camión. Quizá incluso nos siguió. Está aquí, dije con calma, con las manos abiertas. Rodeé el coche y bajé con cuidado la tina. Ella bajó la cabeza, pero no avanzó. Ni un gruñido. Ni un paso. Colocé la tina en el centro del camino y retrocedí. Ella miró dentro, luego a mí, luego a él. Esperé. Entonces hizo algo que no esperaba. Se sentó. A menos de 3 metros de su hijo. Como si fuera a pasar la noche allí. Durante un minuto no respiró siquiera. ¿Por qué no te lo llevas? ¿Qué estás esperando? Susurré. Ninguna respuesta. Solo el viento en los árboles. Un búho a lo lejos. El pequeño se movió. Un gemido débil salió de él. Sus orejas se movieron. Ella avanzó unos centímetros y se detuvo. Observando. Alerta. Esperando. Me senté en los escalones de la terraza. Ambos vigilamos. Pasaron minutos. Luego 1 hora. La luz se hundió en el atardecer. Lo revisé con una linterna. Seguía caliente, seguía respirando. Ajusté la toalla. Ella cambió de postura, pero no se acercó más. No te lo llevarás esta noche, ¿verdad? Murmuré. ¿Quieres que yo haga tu trabajo? Sonaba loco. Pero quizá no lo era del todo. Ella apoyó la cabeza sobre las patas, justo fuera del círculo de luz. Despierta. Esperando. Y de algún modo supe que no se iría. Al tercer día ya no era solo un montón de pelo. Caminaba tambaleándose, torpe como un mapache borracho, pero se movía. Comía de un plato una papilla de leche de cabra, comida de perro remojada y bayas trituradas. Un desastre. Pero comía. Afuera, ella seguía allí. Cada mañana, al abrir la puerta, estaba cerca. A veces enrollada junto a los escalones, a veces entre los árboles. Nunca lejos. Nunca dejaba de mirarme. Les dejaba agua y comida a unos metros. Nunca la tocaba. No quería nada de mí excepto que cuidara de su hijo. Y eso hacía. El 5.º día llegó el primer visitante. Larry, mi vecino, entró con su camioneta cubierta de barro. Bajó pálido. ¿Has visto al oso? Sí. ¿Cómo que sí? Le expliqué. Su rostro pasó de confusión a horror y luego a rabia en segundos. Esto no es una película de Disney. ¿Y si pierde el control? ¿Y los niños? No ha hecho daño a nadie. Solo quiere que su hijo viva. 2 horas después llegó una patrulla. La agente Morales bajó con calma. Mike, ¿estás albergando animales salvajes? No exactamente. Se lo conté todo. Escuchó con los brazos cruzados. Has tenido suerte de que nadie haya salido herido, pero esto es un problema. Ella confía en mí. No tenía a nadie más. Sigue siendo un animal salvaje. Si esto se descontrola, eres responsable. Asentí. Suspira. Por ahora no lo reportaré, pero debes terminar con esto pronto. Cuando se fue, miré a la osa. Seguía allí, con la cabeza sobre las patas, sin apartar la vista de la ventana. Dentro, el pequeño hacía rodar una pelota torpemente. Ya no se sobresaltaba cuando me acercaba. Me observaba como observaba el bosque, con cautela, pero en calma. Y comprendí que ya no era solo su hijo. Estaba entre 2 mundos. El golpe en la puerta llegó demasiado pronto. Morales estaba otra vez allí. Mañana vendrá una unidad de fauna del estado. La dormirán y la reubicarán. Si no haces nada, lo harán a su manera. Me senté junto al pequeño. Mordisqueaba mi bota,
ajeno, feliz, seguro. Está bien, pequeño, es hora de ir a casa. Quieras o no. Lo envolví por última vez en la tina. Toalla, manta, la botella de papilla. Gimoteaba mientras avanzábamos por el camino. No tomé la ruta directa. Me interné por grava, barro, bosque cerrado, hasta el lugar donde el bosque lo devora todo. Apagué el motor. Abrí la tina. Primero no se movió. Luego parpadeó. Luego me miró, como preguntando. Un crujido. Ramas. Movimiento. Ella estaba allí. A pocos metros, entre los troncos. Su aliento formaba vapor. Es tuyo, susurré. El pequeño salió torpemente, olfateó el suelo, levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Algo pasó entre ellos. Reconocimiento. Alivio. Cautela. Luego un sonido débil. No un rugido. Un llamado. Ella avanzó lentamente. Cabeza baja. Cuerpo tenso. Yo contuve el aliento. No atacó. Lo tocó con el hocico, lo olfateó entero. Él se apoyó contra ella. Los ojos me ardían. Quise irme. Entonces ella me miró. No como un animal. Como un padre. Y entonces lo empujó suavemente. Hacia mí. Él dudó. Ella volvió a empujarlo. Con suavidad. Insistiendo. Regresó hacia mí. Me arrodillé. Él apoyó la cabeza en mi pecho. ¿Qué hacemos aquí? Susurré. Ella no avanzó más. No lo empujó de nuevo. Se dio la vuelta. Caminó entre los árboles y desapareció sin un solo ruido. Esperé minutos. Luego horas. No volvió ese día. Ni el siguiente. Nunca más. Solo él se quedó. Le construí un pequeño refugio fuera. Lo odió. Se escapó en una semana. Después simplemente se quedó cerca. Entraba y salía. Dormía bajo la terraza. Desaparecía de día. Volvía al sonido del plato por la noche. No era una mascota. No era salvaje. No pertenecía a ningún mundo. Y pertenecía a ambos. A veces se sentaba inmóvil en el césped durante minutos, mirando a lo lejos. O pasaba horas mirando un árbol, las orejas atentas, esperando. Yo también. Cada noche, en la terraza, con una linterna y café malo. Escuchando. Esperando. A veces un ruido. Un paso. Un aliento. Pero nadie venía. Hasta que una noche apareció un conejo muerto en el borde del bosque. Fresco. Intacto. Un regalo. Esa misma noche él caminó inquieto, gimió suave. Yo supe que ella había vuelto a mirar. Hoy sigue viviendo entre dos mundos. Duerme conmigo, caza como un salvaje, pelea con el perro del vecino y trepa a los árboles como una sombra. No pertenece a ningún sitio. Y a este. Conmigo. Todavía dejo la luz de la terraza encendida. No porque crea que volverá, sino porque sé que no lo hará. Pero la parte de ella que importa, la parte salvaje y valiente que vive en esos ojos grandes, esa se quedó. Y eso basta. Pero mentiría si dijera que no lo siento. Cada vez que el viento cambia, cuando la noche se vuelve demasiado silenciosa, cuando él levanta la cabeza y mira la oscuridad como si supiera algo que yo no sé, ese mismo sentimiento vuelve. Esta historia todavía no ha terminado.